Saludos nuevamente, chicas y chicos. Vamos a continuar con el tema de ciclos y temporizaciones. Y bueno, en el video anterior les hablé un poco sobre estos códigos que son para programa en lenguaje C. Recuerden que en uno estamos utilizando la estructura while y en el otro la estructura do while para poder mostrar los caracteres A, B, C, D, E, F, G y H junto con sus correspondientes códigos ASCII. Y bueno, en este video les voy a mostrar cómo realizar esa actividad pero con un instrumento virtual. Y bueno, el instrumento virtual que nos va a permitir realizar esa actividad es el que les muestro en esta figura. A continuación les explico en qué consiste. Bueno, primero que nada podemos ver al margen de la figura el marco en color gris de la estructura while loop en LabVIEW, ¿ok? Tenemos aquí la terminal de iteración y aquí la terminal condicional. Recuerden que les comentaba que esta apariencia de la terminal condicional indica que el instrumento virtual, en este caso el while loop, se ejecute hasta que reciba esta terminal un verdadero, es decir, un true. ¿Ok? ¿En qué momento va a recibir ese valor de verdadero? Bueno, veamos que este cable, que corresponde a un dato booleano, está conectado a la salida de una función de comparación. Esta función realiza la comparación entre los datos que llegan a sus entradas. Observen que aquí estoy colocando una constante numérica y ese valor lo voy a comparar con lo que obtenga la salida de la función suma. Por este lado, a la entrada de la función suma, observen que tenemos en un extremo conectado a la terminal de iteración y en el otro una constante 65. Y bueno, esta constante 65 la coloco porque recuerden que el código ASCII del carácter A mayúscula es el 65. Entonces, ¿qué va a pasar? En la primera iteración, la terminal de iteración envía un 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 65 más 0 y la salida de la función suma es 65. Este 65 lo comparamos con el 72, como no es igual, envía un falso. Por lo tanto, en esa primera iteración se ejecuta la estructura while loop normal, ¿no? De manera normal. El 65 viaja a otras dos funciones, a una que se llama typecast y number to decimal string. Ahorita les describo qué es lo que realizan cada una de estas funciones. Bueno, entonces, en la primera iteración, pues vamos a comparar el 65 con el 72. En cada una de las iteraciones siguientes, la terminal de iteración va a aumentar. En la segunda iteración envía un 1, por lo tanto aquí tenemos un 66. En la tercera envía un 2, aquí tendríamos un 67. Y así sucesivamente, hasta que tengamos el número 72. Y bueno, comparo el número 72 porque el código ASCII del carácter H mayúscula es el 72. Entonces con esta función de igualdad y esta constante de 72 estoy haciendo o estoy asegurándome que la estructura while loop se detenga cuando aquí a la salida de la función suma tengamos el valor de 72 y es el que vamos a utilizar para mostrar el carácter H. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántas iteraciones va a realizar esta estructura while? Okay, es una pregunta que habrá que responder en los foros de la plataforma de la clase. Bueno, ahora sí les voy a describir en qué consisten las funciones. Bueno, antes de describirlo, sí quiero mostrarles, digamos que de derecha hacia izquierda, los elementos que tenemos. Este elemento es la terminal de un indicador de tipo string, que el indicador pues está en el panel frontal, y de hecho así lo tendríamos. Esta captura que hice muestra el resultado de la ejecución de este instrumento virtual, ¿ok? Y bueno, observen que a la salida le va a enviar la cadena de caracteres que vamos a mostrar, la función que se llama concatenateString. Esta función lo que hace es que agrupa cadena de caracteres. Podemos ver aquí que tenemos 1, 2, 3, 4 entradas y cada una de estas entradas corresponden a un string. Entonces tenemos 4 strings de entradas y tenemos un solo string. Lo que hace esta función es que ordena los strings. Primero va a colocar el string que dice el valor decimal de, después coloca el string que le llega por este cable, después el string que dice es y por último el string que le llega por este otro cable. ¿Ok? Bueno, ahora sí les comento. Les empiezo a describir esta función. Bueno, como pueden ver, esta función se llama number to decimal string y lo que hace esta función es que convierte en números a una cadena de caracteres de dígitos decimales. Y bueno, para hacer esto tenemos que especificarle
un mínimo de caracteres de ancho para representar a los dígitos decimales. ¿Ok? Por ejemplo, aquí observen que en la primera iteración tenemos el 65 y el dato que entra aquí es el 65, ¿están de acuerdo? Luego, esta entrada se llama width, de ancho. Y le estoy indicando con este 1 que el número que entre aquí lo represente con un dígito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí entra un 65 en formato numérico y por este cable sale también el número 65, pero en formato carácter. Por eso la función se llama number to decimal string, es decir, números decimales en formato carácter. Ahora, observen que el 65 requiere de 2 dígitos para ser representados. Entonces, este 1 no corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta entrada with, nosotros le vamos a indicar a la función cuántos dígitos utilice. Pero, si se requieren más dígitos para representar el número que está ingresando por este lado, lo que va a suceder es que la función va a tomar los dígitos necesarios para hacer esa representación. Entonces se podrían preguntar, pues, ¿qué caso tiene esta entrada? Pues en realidad no tiene mucho caso, al menos yo no se lo he encontrado. Pero bueno, nos da la oportunidad de definirle cuántos dígitos utilice para representar el número que entra por este extremo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vayamos a la función string subset. Esta función lo que hace es que devuelve un fragmento de la cadena de caracteres que entra. Y esa cadena de caracteres es la que tenemos aquí. A esta cadena se refiere como subcadena, a la cadena que vamos a extraer, ¿ok? Bueno, esta es la cadena de entrada y lo que extraemos es una subcadena de la cadena de entrada. Ahora, esta subcadena que extraemos comienza con el carácter que está localizado en la posición que indica la entrada offset. ¿Cuál es la entrada offset? Esta es la entrada offset. Observen que aquí estoy colocando la constante número 3. Entonces, en este instrumento virtual, lo que le estoy diciendo es que a esta cadena de caracteres que está entrando, extraiga una subcadena a partir del carácter que está en la posición número 3. Y después hay que indicarle cuántos caracteres, es decir, cuántos caracteres o letras componen a la subcadena. Y por ejemplo, eso lo hacemos en esta entrada, que se llama length, de longitud. Y le estoy diciendo que es una longitud de un carácter. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una substring de este string que entra, que está compuesto por un solo carácter. Bueno, ahora sí hablemos de la función typecast. Y bueno, esta función, como pueden ver, posee dos entradas. Una al extremo izquierdo que se llama x y la otra en la parte superior que se llama type. Esta función realiza una transferencia de tipo de datos y bueno, se dice transferencia y no conversión debido a que puede ocurrir una reinterpretación de los datos por parte del LabVIEW. Y bueno, eso tiene que ver con la manera en que el LabVIEW almacena los datos en memoria. Porque con la manera, bueno, para almacenarlos en memoria utiliza diferentes formatos según el tipo de datos. Para datos numéricos utiliza un formato, para datos de tipo carácter utiliza otro formato, para datos de tipo lógicos utiliza otro formato, que no necesariamente son los formatos como usados de manera estándar, ¿no? Sino que son formatos propios del LabVIEW. Debido a eso puede haber reinterpretación de los datos, pero bajo la situación en la que lo estamos utilizando, en la que queremos representar caracteres de acuerdo al código ASCII, funciona perfectamente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo único que hay que hacer es que a la entrada superior, a la que se llama type, tenemos que colocar una constante de tipo carácter, porque en nosotros el tipo de dato que conectemos aquí es la conversión, entre comillas, que va a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí conectamos datos de tipo string y eso quiere decir que el dato que llegue a su salida lo va a transformar a tipo string. ¿Ok? Ahora observen que no es una conversión como la que hace la función de number to decimal string, que es una diferente. En este caso es directamente de acuerdo al código ASCII. Entonces, por ejemplo, aquí le llega el 65 y aquí nos arroja el carácter A. Pero typecast no nos envía el carácter solito, envía 4 caracteres. Los primeros 3 son caracteres de espacio y el último ya es el carácter que corresponde al dato que está entrando. ¿Por qué envía 3 caracteres de espacio? No estoy seguro, pero estuve checando su documentación y me parece que tiene que ver con el formato que maneja LabVIEW para cada uno de los tipos de datos.
Habría que meternos más a la documentación de LabVIEW pues para saber a detalles por qué hace eso, aunque no creo que lo explique exactamente por qué lo haga. Simplemente es la manera en que trabaja y pues ya nosotros debemos de adecuar otras funciones pues para poder extraer el carácter que necesitamos. Y eso es lo que hago con la función string subset. Por eso aquí le estoy indicando que quiero la subcadena a partir de la posición número 3. Ahora, en las cadenas de caracteres las posiciones se enumeran a partir del 0. La primera posición tiene el número 0, la segunda el número 1, la tercera el número 2 y la cuarta el número 3. Entonces, si esta cadena de caracteres que está desde typecast hasta string subset tiene 4 caracteres, pues voy a extraer el carácter que esté en la posición número 4, porque bueno, ahí va el carácter que me interesa. Y bueno, ya que le digo que esa posición quiero el carácter, pues le voy a indicar cuántos caracteres a partir de ahí extraiga de la cadena principal. Y bueno, como es un solo carácter, pues le digo que 1. Por lo tanto, aquí ya tendríamos en la primera iteración el carácter A. En la segunda tendríamos el B, luego el C, el D, el E, el F y hasta así hasta el H. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver qué es lo que hay que tomar en cuenta o considerar en las cadenas de caracteres. Por ejemplo, aquí, vean que hay un espacio entre la L y la V y luego entre la R y la D. Y pues aquí también tenemos un espacio y aquí. Los espacios también son caracteres. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 caracteres porque después de la E también dejé un espacio. Lo que vamos a ver a la salida, pues bueno, son todas estas cadenas de caracteres. Si lo podemos ver aquí, observen cómo al principio aparece el valor decimal de, y bueno, entre la E y la H hay un carácter de espacio, y ese carácter de espacio es el que está aquí. Luego, la H es el único carácter que llega por este cable, es decir, en este string que va aquí no hay caracteres de espacio, va solamente la H. Luego en esta constante hay otros 2 caracteres de espacio, uno antes de la E y otro después de la S. Por eso aquí después de la H hay un carácter de espacio, ese carácter está aquí. Luego S y después de la S hay otro espacio. Y bueno, el number to decimal string, esa función, el número que arroja no incluye caracteres de espacio, por eso aquí después de la S pongo un espacio, para que no quede el 72 junto al S. Y bueno, ese es en la primera iteración, pues aquí veríamos A es 65, luego veríamos el valor decimal de B es 66 y así va a ir aumentando hasta que llegue al 72. Cuando llega al 72, como aquí ya se compara que es igual, le envía el verdadero y lo único que resta para que termine de ejecutarse el programa es que todas las funciones que están aquí terminen de ejecutarse. Es lo único que faltaría. ¿Ok? Bueno, entonces estas funciones y este cableado es el que requerimos para poder visualizar este tipo de mensajes en el panel frontal y obviamente en el indicador de tipo string. Ahora, ¿dónde encontramos estas funciones? Bueno, las rutas para encontrarlas, primero que nada, pues es en la paleta de funciones. En esta paleta van a encontrar una serie de pestañas. De esas pestañas, una se llama Programming y dentro de esa pestaña hay diferentes carpetas. El nombre de las carpetas, bueno, van a encontrar estructuras, numeric, comparison, string, array, entre varias más. ¿Ok? Alguna creo que se llama time o temporización, no lo recuerdo con exactitud, pero bueno, en esas carpetas se van a encontrar estas funciones. Por ejemplo, el while loop está dentro de la carpeta estructuras. La función de suma, la constante numérica, que es el rectángulo en color azul, y el typecast, la función typecast, se encuentran en la carpeta numeric. Y bueno, aquí les indico que typecast, además de estar en numeric, está en una carpeta o en una subcarpeta que se llama data manipulation, ¿no? Manipulación de datos. La función de igualdad equal está en la carpeta comparison y tanto string constant como number to decimal string como string subset y concatenate string están dentro de la carpeta string. ¿De acuerdo? Ahora, si no las encuentran en esas carpetas o esas funciones no están dentro de las carpetas, pueden buscarlas también en la paleta de funciones. En la parte superior de la paleta de funciones van a encontrar esta apariencia, una especie de pin que se puede clavar. Bueno, representa la imagen de un pequeño pin que se clava a un pizarrón de corcho, ¿no? Y bueno, este es para fijar la paleta de funciones en la pantalla de la computadora, es decir, que no se desaparezca aunque hagamos clic fuera de la paleta de funciones. Bueno, observen que al lado de esta leyenda de functions va a estar un icono de una lupa
y el nombre de search, que es de búsqueda. Aquí pueden presionar este botón de search y entonces se va a abrir un menú en el que van a poder ingresar el nombre del elemento que quieren buscar y bueno, ya pueden buscar las funciones por su nombre. Concatenate string, string subset, number to decimal string. Ahora, si ya conocen las ubicaciones, no les recomiendo el de la búsqueda que está aquí porque dependiendo de la computadora puede ser lento, digamos que puede tomar bastante tiempo abrir la ventana para buscar la función. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video y ya en el siguiente les voy a dejar algunos ejercicios que, bueno, tienen que ver con el uso de las funciones typecast, string subset, number to decimal string. Por lo pronto me despido, que tengan un excelente día, chicos. Bye.